I have dream. Diga conmigo. I have dream. Yo tengo un sueño, diga en español. Yo tengo un sueño. Amén. Y yo tengo un sueño en Dios. La iglesia tiene sueños en Dios. Y tiene sueños que se van a cumplir en Dios. Por eso vamos a soñar en las manos de Dios. Salmo capítulo 126, versículo 1 al 6. 126. Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Versículo 2 dice: nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron: cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos. Versículo 3 dice: así es, el Señor ha hecho maravillas por ellos, por nosotros. ¡Qué alegría! Versículo 4 dice: restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Amén. Ese es un salmo interesante. Un salmo que cantaron los hijos de Dios, los peregrinos, cuando suben a Jerusalén. Los cautivos cuando fueron devueltos de su cautividad en Babilonia. ¿Se acuerdan? Y ahora vamos a mirar un salmo que nos habla de eso. Pero quiero decirles esta mañana algo muy importante, y es que la obra es de Dios. Amén. Nosotros somos solamente instrumentos con los cuales Dios va a cumplir su voluntad. Por eso sabemos que tenemos talentos y dones, y hablamos de eso hace 8 días, ¿se acuerdan? Esperemos a que Dios haga grandes cosas con nosotros. Pero mientras nosotros esperamos que Dios haga grandes cosas con nosotros, lo que debemos hacer es prepararnos. ¿De acuerdo? Diga conmigo: prepararnos. En este Salmo 126, versículo 1 al 6, encuentro yo 3 cosas importantes de las cuales voy a hablar esta mañana. Vamos a observar 3 cosas de cómo Dios cumplió su palabra. Y cuando Él cumple su palabra, Él está haciendo su voluntad. Amén. Y aquí en ese salmo lo está cumpliendo con los israelitas. De tal manera que Dios, al cumplir su voluntad, Él fue glorificado. Él fue glorificado por su pueblo, por los hijos de Dios, los israelitas bendecidos. Y no solamente por ellos, sino dice la Biblia también que por las naciones vecinas, cuando ellos vieron este testimonio. Amén. Y es muy claro. La Biblia dice eso. Por eso la primera observación que yo veo aquí en este salmo es que nos alegremos, que seamos soñadores, que nada es demasiado bueno para ser cierto, ¿cierto? Y el versículo 1 lo está diciendo. Miren lo que dice el verso 1. Dice: cuando el Señor trajo a los desterrados de Jerusalén, fue como un sueño. ¿Alguien tiene otra versión ahí para que lo lean? ¿Qué dice el verso 1? Cuando Jehová trajo a sus exiliados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Amén. Cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sion, fuimos como los que sueñan. Amén. Cuando Jehová hizo volver a los cautivos a Sion. ¿Cierto? ¿Qué más dice ahí? Cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. Cuando Dios, esa está mucho más clara. Cuando Dios hizo volver, ¿a quién? De Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. Pensaba que era un sueño. ¿A usted le ha pasado que usted a veces dice: uy, a mí me parece que esto era como un sueño, ¿cierto? Dice: yo no creía en esto, pero es la realidad. Y saben, cuando nosotros soñamos en las manos de Dios, los sueños se convierten en realidad. Este pueblo estaba cautivo en Babilonia durante 70 años, esclavos, ¿cierto?
Y ellos pensaban algún día regresar porque había habido algunas profecías anteriores del profeta Jeremías, del profeta Isaías. Pero cuando ya regresaron los cautivos de Babilonia, dijeron: esto no parece real. ¿Para dónde vamos? Vamos para Jerusalén, nuestra nación. Vamos a tener de nuevo lo que Dios nos prometió después de tanto sufrimiento. Ahora yo le pregunto a usted, en esta época, en este tiempo, ¿de qué está cautivo usted? Ellos estaban cautivos, presos, en otras palabras, en una nación extranjera, en un país remoto, muy lejos de Jerusalén. Se los habían llevado porque habían pecado contra Dios. La generación de los judíos que conquistó la tierra prometida fue fiel al Señor, y también lo fueron sus hijos, pero la tercera generación rompió el pacto y se volvió a los ídolos, y por esa razón ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, un pueblo extraño que no temía a Dios. Pero todo tenía un propósito, ¿sabían? Todo lo que nos sucede, por eso le digo, es obra de Dios. Todo lo que nos pase, sea bueno o sea malo, tiene un propósito en Dios, y Dios va a hacer algo y nos quiere enseñar algo a nosotros. Amén. Siempre nos va a traer una enseñanza poderosa. Miren lo que dice. Dice: esa generación que entró a la tierra prometida fue fiel. Sus hijos fueron fieles. ¿Pero por qué? Si les habían advertido: cuando entren a la tierra, no hagan como los que están allá, que adoran dioses. Tal vez a esa tercera generación se le olvidó quién era Dios o qué había hecho Dios por ellos, y comenzaron a hacer lo que ellos hacían. Usted lo puede leer en el libro de Jueces o en el libro de Josué. Al final Él les advirtió: no se vayan tras los ídolos. Pero al transcurrir el tiempo, ellos fueron cambiando y cambiando hasta que ellos se volvieron idólatras. Y ustedes no sabían que lo que más ofende a Dios es que le den gloria a otro que no sea Él. Por eso Él aborrece la idolatría. Algunos están cautivos en idolatría en estos tiempos. ¿Sabían eso? Quizás usted diga: no, pero yo no tengo ningún ídolo de madera o de yeso en mi casa. Pero puedes tener a tu hijo como un ídolo y hacerle más caso en lo que él diga, y lo que él haga, yo lo hago más que a Dios. Eso se llama idolatría, y eso se llama pecado. ¿Sabían? Estamos incurriendo en algo que a Dios no le agrada. Voy a mirar una referencia aquí en Jueces capítulo 2. Vamos a ir un segundo, no vayan a perder el Salmo 126. Pero en Jueces capítulo 2, está después del libro de Josué, al principio de la Biblia. Capítulo 2, verso 7. Y aún de ahí en adelante, pero no voy a leer todo. Jueces 2, 7 dice: Adonibesec dijo: una vez yo tuve 70 reyes sin los pulgares de las manos y de los dedos gordos de los pies, comiendo migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me devolvió lo que les hice, y se lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Los hombres atacaron a Jerusalén y la tomaron. Mataron a todos sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Luego descendieron para combatir contra los cananeos que vivían en la zona montañosa, en el Negev y en las colinas occidentales. Judá marchó contra los cananeos en Hebrón, antiguamente llamada Kiriat Arba, y derrotó las fuerzas de Sesai. De allí salieron a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir. Y luego dice la Biblia que se levantaron jueces y que quisieron estar contra el pueblo de Israel. Dime. Sí, estoy leyendo Jueces. Ay, perdón. Disculpen, sí, está mal la cita bíblica. No estoy mal ahí. Ok, aquí está la cita. Estamos perdidos, disculpe. No, tienes que editar. Ahora, versículo 7 dice: los israelitas. Ahí sí está bien. ¿Pero qué jueces qué? Aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años de edad.
lo enterraron en Timnat Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gahaz. Pero miren lo que dice después, versículo 10: de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Increíble. Yo me pregunto por qué pasa eso. ¿Por qué sucede que cuando en una familia que es cristiana y luego nacen hijos, ¿por qué no se transmite lo que Dios hizo o lo que Dios está haciendo? ¿Por qué no se les dice qué Dios tenemos, qué clase de Dios tenemos tan grande que ellos puedan de generación en generación compartir a otros? Dice la Biblia que se levantó otros que no conocían. ¿Por qué no? Porque no se les enseñó. ¿Y saben qué hicieron ellos? Dice la Biblia que se fueron tras los ídolos. Por eso sigue diciendo: los israelitas, versículo 11, hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quienes los habían sacado de Egipto, y siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos. Y así, escuchen lo que dice, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a sus imágenes, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y los entregara en manos de saqueadores para que les robaran. Lo vendieron a los enemigos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba contra ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran tal como les había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado.